Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Aldo González, estoy como capacitador en la segunda clase de riego presurizado. Ya tuvimos la semana pasada la clase anterior donde abordamos el tema del movimiento del agua en el suelo como una parte importante para entender que no solamente es regar, es aplicar agua al suelo, sino también debemos entender cómo es el comportamiento de esa agua aplicada al mismo. Cuando quiera, Ceci, la primera. Bien, en la clase pasada también retomamos el tema de los sistemas de riego, o sea, de aplicación de agua, donde los podemos clasificar en los tradicionales o superficiales, tecnificados. Un ejemplo claro es el origen del valle, ¿sí? En el el Alto Valle de Río Negro y los otros valles irrigados han tenido siempre el mismo concepto de aprovechar el desnivel que existía en un punto alto del río con una boca toma y a partir de ahí aprovechar ese desnivel y regar aguas abajo sectores que tenían que tener determinado nivelación de suelo para poder darle una pendiente a esa área y una circulación de agua de manera lenta que permitiera, por un lado, la infiltración de agua, o sea, la percolación de agua en, eh, en la profundidad del perfil, donde están las raíces, y una circulación horizontal hasta el final del camellón o de la melga donde se estaba regando. Ese esquema de riego es el que sigue funcionando actualmente se lo llama superficiales o tradicionales o, como dice en el punto siguiente, por gravedad, o sea, avanzamos aprovechando la presión de la gravedad para la circulación de agua en forma horizontal y vertical. A estos sistemas se le suma el de riegos tecnificados o, hablando más específicamente, presurizados y más todavía específicamente localizados. ¿Qué significa cuando hablamos de localizados? Bueno, por ejemplo, el goteo donde estamos aplicando gota a gota o un chorrito de agua en el lugar donde se encuentran las raíces, lo más cerca posible del lugar donde las plantas necesitan la dotación diaria de riego. Recordemos, cuando hablamos de dosis o dotación de agua de riego, es que la ventaja y la versatilidad que me permite un sistema de riego presurizado es poder hacer la aplicación y la reposición de esa lámina de agua diaria que va a estar en función del ciclo de cultivo, o sea, a medida que va avanzando el momento del cultivo, cualquier cultivo, desde un césped, una huerta, aromáticas o un árbol frutal o una forestación, vamos a ir, las plantas van a ir demandando en función de las horas de luz y la temperatura que se genera día a día, una reposición de agua que, como vimos en la clase pasada, podemos digamos, valorizarla a través de la lectura del estudio de la evapotranspiración. No, si bien no lo dejé en claro, cuando hablamos de estos términos, todos estos términos son medibles. ¿Qué significa? Bueno, que existen tablas, existen fórmulas desde la ciencia que puedan estudiar la evaporación del agua del suelo. Recuerden, la evaporación es toda aquella pérdida de agua del suelo hacia la atmósfera en forma de vapor que ocurre en suelos desnudos, y la transpiración de las plantas, que es básicamente parte del proceso de fotosíntesis, o sea, de formación de materia vegetal, ¿sí? De materia orgánica viva por parte de la planta, que va a ser, que va a que compensar diariamente para hacer esa reposición de esa lámina de agua que es, por un lado, perdida y por otro lado, utilizada para la planta para su proceso normal de crecimiento vegetativo. Entonces, sintetizando, podemos, digamos, clasificar los sistemas de riego como superficiales o tradicionales y los tecnificados o presurizados. La siguiente. Sí, cuando hablamos de los tradicionales,
o de gravedad. También podemos hacer una subclasificación con pendiente, sin pendiente, por surco o mediante melgas, ¿sí? La realidad es que la evolución de la tecnología y de los estudios de investigación siempre han tendido a optimizar el uso del agua, o sea, buscar la eficiencia. Cuando hablamos de eficiencia es el agua que aplico a ese suelo, a ese cultivo, cuánto de esa agua aplicada en porcentaje me queda disponible para la planta y cuánto por cuestiones de evaporación, percolación o infiltración o escurrimiento se pierde, ¿sí? Cuando hablamos de pérdidas, es agua que no quedó en el perfil del suelo al nivel de las raíces. Esa agua perdida es agua que debemos evitar sería agua derrochada, porque recuerden que el agua en su proceso, en su estado líquido, produce la dilución de todos los elementos nutritivos de la planta y es el caldo que las raíces deberían tomar. Ese caldo, si el agua percola hacia las profundidades del suelo por debajo del nivel de las raíces, está haciendo un arrastre de todos los que son los fertilizantes que deberían estar disponibles a nivel de las raíces por las plantas. No tenemos que tampoco perder la noción de que no solamente las plantas toman agua, sino que esa agua tiene que estar en un estado líquido, por supuesto, pero con un equilibrio de presencia de oxígeno, ¿sí? Cuando hablamos de un suelo encharcado, donde hay presencia de agua en superficie, una lagunita, lo que vemos, que es agua en abundancia, ese suelo encharcado no es un suelo que está en ese momento en un estado de equilibrio para que las raíces de la planta puedan tomarlo, sino que se va a ir con el transcurso de las horas y de los días secándose, ¿sí? Si ya sea por evaporación o por percolación, o sea, infiltración, y va a llegar a un estado que se llama capacidad de campo. Ese sería el estado de equilibrio que debemos tender a que las plantas tengan, un estado donde hay un porcentaje de agua y un porcentaje de oxígeno disponible, biodisponible para las plantas. Lo que no tenemos que olvidar que si dejamos pasar los días y se produce el desecamiento del suelo, las plantas van a entrar en un estado crítico también, como es el estado de estrés hídrico. Entonces, como todo en la vida, es un equilibrio, ni muy saturado el suelo porque las raíces se pudren, las plantas se asfixian, ni seco el suelo porque las plantas entran en estado de estrés y después no pueden volver a estar turgentes por el suelo. Entonces el equilibrio sería mantener el mayor tiempo posible el suelo a capacidad de campo, con un 50% de oxígeno y un 50% de agua. Y siempre estamos hablando de suelos con un porcentaje de materia orgánica, o sea, suelos agrícolas, ¿sí? Ya que si nos basamos en suelos que tienen los dos extremos de las partículas, que estamos hablando de las arenas como material grueso o las arcillas como material más fino, en las arenas vamos a tener, en suelos arenosos con un pequeño porcentaje menor de materia orgánica, vamos a tener un comportamiento diferencial del agua en su traslado, va a ir más rápido en profundidad que en forma horizontal, y en un suelo arcilloso rápidamente los poros se van a unir, se van a sellar esos poros y va a generar un traslado horizontal del agua con una escorrentía o encharcamiento, ¿sí? Con lo cual ninguno de los extremos es beneficioso para las plantas. Lo que debemos lograr es un suelo agrícola donde haya un equilibrio entre las distintas partículas del suelo, sumado a una composición biológica que permita que las plantas puedan disponer de los nutrientes. Lo que sigue. Sí, entonces, en esta búsqueda tecnológica de una aplicación lo más uniforme posible, encontramos que existen sistemas que permiten aplicar el agua primero hacia la atmósfera, como sería la aspersión, la microaspersión, y sistemas que aplican o dosifican el agua al nivel más cercano de las raíces, incluso de manera subterránea, ¿sí? También existe como
propuesta tecnológica, el riego por goteo subterráneo, que es que se aplica directamente al nivel donde están las raíces. Estamos hablando de 10, 15 centímetros, puede estar una manguera de goteo específica, tiene una tecnología adecuada para darle durabilidad al material, ya que tiene una tecnología con un anillo de cobre que produce la protección del gotero para evitar que las raíces ingresen y taponen el gotero. Eso implica obviamente otro costo del mismo, pero el uso del agua es de una eficiencia alta del 99% de agua, porque va a estar aplicada directamente donde queremos que esté, o sea, a nivel de la profundidad de las raíces. Cuando hablamos de aspersión, se utilizan básicamente para grandes espacios, espacios de parquizaciones, para cultivos extensivos, que me permiten aplicar o tener emisores. Cuando hablamos de emisores, son los elementos que producen la evacuación final del agua, sería la parte final del sistema de riego, es el emisor. La inicial sería la fuente de agua y la captación, y eso me permitiría a mí hacer un diseño de riego, ahí entra otra palabrita que se utiliza mucho en esta área, donde voy a hacer una distribución de los emisores de tal manera que compensen, fíjense en la imagen central, que compensen la lámina aplicada de un emisor con la lámina aplicada de otro emisor, para que esas gotas de agua lleguen al final de la trayectoria de ese arco de mojado. Esas gotas finales son más gruesas que las gotas iniciales en la cercanía del emisor. En este caso estamos viendo rotores o aspersores de alto impacto que permiten generar un chorro largo, estamos hablando de entre 11 y 15 metros de alcance, generando un círculo de mojado importante, pero que debo yo, para lograr uniformidad en el mismo, compensar un círculo de mojado o un radio de mojado, vamos a hablar más específicamente, con el radio siguiente, solapando, ¿sí?, los arcos de mojado. Esto va a hacer que la lámina de aplicación va a ser uniforme, o sea, todo el perfil del suelo va a estar con una dotación de agua pareja. ¿Sí? En la imagen de la izquierda vemos una tobera funcionando. En el caso de la tobera, tiene un menor alcance en cuanto a su trayectoria de mojado, y tiene boquillas, que sería el elemento que se puede intercambiar, que me permiten hacer una adecuación o un ajuste más fino de acuerdo al sector que quiera mojar. Normalmente el máximo de mojado es de 5,5 metros, y también tengo que hacer lo mismo que la aspersión de alto alcance. Tengo que hacer un solape de los círculos de mojado, de estos radios de mojado, que me permita compensar el tamaño de gota diferencial que ocurre para que puedan llegar las gotas hasta el final de la trayectoria y todo el espacio, o sea, todo el radio esté cubierto con la misma lámina de agua. En la imagen de la izquierda lo que vemos es un gotero con su soporte, una terminal de gotero, donde está el agua directamente aplicándose en el lugar donde están las raíces. La siguiente, por favor. Bien, otra de las variantes, bueno, en los riegos superficiales tecnificados, es, disculpen, variante no, sino necesidades, es la de conducción del agua, ¿sí? El agua va a ser, como veíamos también en la primera clase, captada de una fuente de agua. Cuando hablamos de fuente de agua, dijimos que podía ser una perforación, podía ser una laguna, un estanque o una cisterna. Esa fuente de agua nos va a habilitar un determinado caudal, que es la cantidad de agua por unidad de tiempo, que la bomba va a succionar, ¿sí?, en esa aspiración, y después va a emitir y le va a imprimir una presión de bombeo, ¿sí?, que va a permitir darle
un funcionamiento y una emisión de agua en estos emisores, en este caso son aspersores a martillo, que va a ser conducida a través de carillas o tuberías, ¿sí? Vamos a ver también en riegos que se utilizan muchos sinónimos, o sea, palabras diferentes que significan lo mismo, porque bueno, también es muy rico nuestro idioma y también lo aprovechamos para poder nombrarlo de diferente manera, pero normalmente estamos nombrando el mismo rubro con distintos nombres, ¿sí? Variantes que hay en los riegos tecnificados son dosificadores dirigidos a los surcos, ¿sí? Podemos utilizar sifones también, o el riego continuo o con dos caudales que también se pueden pueden permitirme como variantes, esto simplemente es a modo de enunciación, como variantes donde yo tengo que también no solamente trabajar con la emisión del agua a través del emisor, o sea, del aspersor, a martillo o rotor o tobera que esté utilizando, sino también la frecuencia de riego y el tiempo de riego que esté funcionando, ¿sí? Esas variables son las que voy a ir manejando para hacer una aplicación uniforme del agua en el suelo. La que sigue. Bien. Acá aparecen las ventajas e inconvenientes de los sistemas, ¿no? El sistema de riego con pendiente es que no requiere instalaciones ni accesorios, ni inversiones, ni grandes inversiones iniciales, quise poner acá, ya que lo que se hace sí es una sistematización de riego para darle determinada pendiente, ¿sí? Pendiente muy suave. Entonces requieren una sistematización de la superficie a regar con nivelaciones y sistemas de conducción de agua, o sea, un canal o una sequía de conducción de agua. La que sigue, en el caso de los riegos presurizados, sigo enfatizando que la gran ventaja es la aplicación uniforme de agua, creo que quedó más que claro, son por lo tanto más eficientes en el uso del agua, considerando que el agua es una limitante, ¿sí? Uno dirá, no, que vamos a tener limitante acá con dos grandes ríos que tenemos, sin embargo, el agua cada vez más en el mundo está valorada y tiene un valor estratégico de uso, con lo cual cada vez debemos tomar conciencia de que el uso racional del agua a través de la aplicación, hola, a través de la aplicación de sistemas presurizados va a hacer que optimicemos la poca o mucha agua que tengamos, ¿sí? Uno de los ejemplos más claros es Israel. Israel es una potencia mundial en exportación de frutas y verduras hacia Europa, por supuesto, un mercado muy importante, el más importante mundial porque tienen alto poder adquisitivo, y sin embargo, si uno mira en el mapa, Israel es un desierto, ¿sí? ¿Cómo lo logran? ¿Cómo lo hacen? Básicamente porque han desarrollado la tecnología del riego localizado a un nivel superlativo, diría yo, y ellos son los grandes especialistas en la aplicación eficiente del uso del agua a través de distintos tipos de emisores y siguen perfeccionando la tecnología porque realmente están muy evolucionados. De hecho, mucha de la tecnología que recibimos nosotros tiene origen en Israel y puede estar producida en China, pero en su matricería fue elaborada a partir de distintas técnicas tecnológicas producidas en Israel, ¿sí? Con lo cual, queda más que claro que ellos priorizan, porque no tienen agua en abundancia, priorizan la aplicación de agua y logran cultivos de alta calidad que son, digamos, vendidos para exportación. O sea, le sacan un rédito del agua. Recuerden, todo lo que son frutas y verduras están exportando agua porque las frutas y verduras tienen alto contenido de agua en su composición. Entonces, están, en realidad, uno podría decir que están exportando agua, ¿sí? Nosotros también, como país, el famoso, entre comillas, granero del mundo, que no somos tales, pero sí tenemos una alta proporción de producción de granos
exportamos agua a través de los granos, ¿sí? Y de los productos de la agricultura, pero en el caso de la pampa húmeda, la captación de agua es a través de las lluvias. Entonces tenemos unos suelos muy ricos en la zona pampeana, en la zona agrícola por excelencia de cultivos extensivos, pero tienen como limitante, y lo hemos vivido y lo están viviendo en este momento los productores, con la falta de lluvias, que ha producido grandes sequías y una merma muy, muy importante en la producción agrícola, que hace que esta balanza comercial se vea afectada, ¿sí? En este momento, el, la falta de lluvias, la sequía, ha producido una merma muy, muy importante en los rendimientos, con lo cual estamos exportando menos agua porque no hay, así de simple. En cambio, en los cultivos en los desiertos, como en el que estamos, donde se hace en estos oasis, donde se hace aplicación de agua a través del recurso de los ríos, debemos ser conscientes que también ese recurso es un recurso limitado, que si bien parece que el agua llega hasta el mar, la calidad de agua que tenemos es óptima de los ríos, pero debemos ser conscientes del uso racional de la misma a partir de la aplicación eficiente del agua. Son más económicos en mano de obra. Esto significa que yo puedo comandar distintos sectores de riego a partir de un programador, con lo cual no me requiere que yo circule y atienda cada uno de los sectores en forma presencial, sino que voy a simplemente verificar el correcto arranque de la bomba y aplicación en ese sector de agua o no, ¿sí? Y el terreno puede ser un terreno no sistematizado. ¿Qué significa? Que no voy a hacer una decapación o una extracción del horizonte A, que sería el horizonte más rico, sino que puedo aprovechar el relieve del terreno, porque existe en esta tecnología la posibilidad en los riegos localizados de utilizar goteros, por ejemplo, autocompensados. ¿Qué significa esto? Bueno, que la autocompensación compensa las diferencias de nivel y de altura, brindando a cada gotero la dosificación de agua justa, o sea, el caudal justo de agua. ¿Cómo funciona esto? Básicamente es por las diferencias de nivel que hay, se aprovecha, cada gotero tiene sería un diafragma o valvulita o goma, que se aprieta o más de acuerdo a la altura y la presión que haya de agua, y se afloja más en determinados lugares, que permitiría que tanto en un bajo como en un alto tengan el mismo caudal de agua. ¿Sí? Eso la tecnología lo ofrece y está disponible comercialmente para utilizarlo. Se llaman goteros autocompensados, a diferencia de los goteros comunes no autocompensados, que sí van a tener una aplicación diferencial de agua si hay mucha diferencia de altura en el terreno. Entonces, con esto que quiero decir, que básicamente la tecnología nos está ofreciendo un recurso de manejo y dosificación de agua eficiente a partir de los goteros autocompensados, por ejemplo. El único inconveniente, la mayor inversión inicial que requieren, ¿sí? Tanto los equipos como en la infraestructura requerida. Estamos hablando de si tenemos que tener determinado tipo de presión, de altura, la vamos a tener que ir logrando o a través de una bomba presurizadora, o en la zona andina, en zonas escarpadas, tener reservorios de agua en altura para poder tener la presión de agua adecuada en el bajo donde yo quiera regar, ¿sí? Existen experiencias muy interesantes de viñedos en Mendoza con lo que se llama reservorios. ¿Sí? Ellos tienen acopio de agua en reservorios, ya que les cuesta bastante poder acumular agua, y estos reservorios se utilizan semanalmente, y existen reservorios que captan el agua de vertientes en la altura, en montaña, y si el cultivo está en un valle cercano a un lugar, existen experiencias y empresas que tienen así cultivos cercanos a la zona de altura, aprovechan simplemente y buenamente la altura donde el reservorio capte el agua. A partir de ahí lo conducen a través de cañerías
a presión que bajan hacia el cultivo y en ese caso estos cultivos están regados por riego localizado, o goteo básicamente, que es el óptimo, y los equipos de riego no hacen ruido porque no tienen bomba. Es maravilloso poder ver, tuve la posibilidad de visitar algunas de las fincas en Mendoza que utilizan ese sistema y es maravilloso simplemente sentir la circulación del agua a través de los caudalímetros, o sea, los medidores de caudal, pero con un silencio absoluto en cuanto a la aplicación del agua en estos cultivos, ¿no? Obviamente estamos hablando de cultivos altamente rentables, como son los viñedos, que producen uvas de vinificación de alta calidad para vinos de exportación. Entonces, bueno, concluyendo en lo que sería esta placa, como ventaja es que no necesito sistematizar el suelo, tengo como desventaja una alta inversión inicial, pero me garantiza una muy buena cobertura si hice un buen diseño, ¿sí? Por eso volvemos a rescatar el tema del diseño, si hice un buen diseño, una muy buena aplicación o dosificación de agua de reposición de dosis diaria de riego. La que sigue. Bien, esta es una lámina de irrigación de Mendoza, arriba está el título, y un poco habla de esto, un composé de las distintas opciones de riego, ¿sí? Si vemos en la parte de arriba, tenemos el riego por surcos, el riego por delga o manto, la conducción por tuberías, que sería ya una solución un poco más tecnificada, donde estamos ya conduciendo el agua específicamente a los lugares o a los surcos que quiero aplicar el agua. Y por debajo tenemos el riego tecnificado a partir del riego por goteo, el gota a gota, aplicada a cultivos intensivos como viñedos, ¿sí? En el centro, con lo que es aspersión para cultivos extensivos a partir de los pivotes, ¿sí? Lo que se ve ahí son básicamente emisores que están colgando a partir de una estructura metálica que tiene movilidad. Es muy interesante ver cómo funcionan los pivotes que hacen círculos de mojado y que permite regar varias hectáreas a la vez de acuerdo a los módulos de riego de estos pivotes que están armados como si fueran un tren. Imagínense un tren donde hay en cada uno de los vagones estas estructuras de que sostienen en forma vertical los emisores, generando una lluvia de mojado para básicamente cultivos extensivos, ¿sí? Y otras variantes, por ejemplo, la microaspersión, que también puede ser utilizada para árboles o para pequeños canteros o sectores de riego que me permiten también tenerlos como doble propósito, ¿sí? Una de las cuestiones que el agua también brinda como una práctica de protección activa es contra las heladas, ¿sí? En zonas donde tenemos heladas, sufrimos heladas, que son los valles de irrigación de Mendoza y el valle del Alto Valle de Río Negro de la zona sur, tenemos incidencia de las heladas en momentos de la floración, ¿sí? En el caso de nuestra fruticultura, justo la floración ocurre en el momento en que se dan las heladas tardías. Estas heladas tardías generan el marcado de la flor si está cuajando y produce lo que se llama anillado, ¿sí? A veces las frutas de esos anillados es como se generan cicatrices que generan el marcado de la misma, con lo cual se deprecia uno de los factores de calidad que es la presencia visual de la misma, el aspecto visual y el atractivo visual de la fruta, ¿sí? Eso se trata de combatir en esas noches de heladas tardías que generan el quemado de la fruta a través de la aplicación del agua en lo que se llama control activo, produciendo el mojado de toda la planta, de todas las flores que están en proceso de cuajado, y generando así el traspaso de la energía que le permite al agua pasar de un estado
líquido, o sea, cuando de aplicación a un estado sólido, o sea, congelamiento, transmite energía calórica a la planta y entonces no baja de 0 grado. Eso hace que uno vea a la mañana siguiente, una vez que aplicó el agua con estos microaspersores o aspersores de riego total de la superficie, el mojado de las plantas y las famosas velas de congelado que se fueron generando a partir de las capas de aplicación de agua en cada uno de los mojados. De la misma hubo un enfriamiento, una liberación de calor hacia el botón floral y un congelado del agua que va generando velas. Esas velas se pueden apreciar a la mañana cuando el equipo tiene que seguir funcionando hasta el mediodía para evitar después que haya un congelamiento, ¿sí? O sea, no puedo dejar de regar durante toda la noche hasta el mediodía para evitar que se vuelva a congelar la flor, y de esa manera salvo el fruto del congelamiento y voy a tener una buena producción. Si bien el sistema tiene su costo, el tipo de frutas a las cuales, o de cultivos a los cuales se aplica, son los cuadros más rentables o las variedades que están más de moda y que tienen más salida en el mercado, ¿sí? O básicamente lo que sería fruta para exportación, se trata de preservar aquellos cuadros con las variedades que son más demandadas por los mercados de exportación, ¿sí? De esa manera, con una inversión alta, por supuesto es una inversión alta, yo estoy salvando un cultivo que me puede llegar a compensar el costo de haber invertido para que me puede llegar a hacer fracasar por una helada tardía, ¿sí? En ese sentido, la tecnología ha desarrollado microaspersores específicos, ya sea de círculo de mojado de manera circular, como digo, o si no, de mojado en franjas, solamente mojando las plantas y dejando libres los pasillos de circulación. Esa tecnología también existe, se aplica y se utiliza, y bueno, tiene la contra es que estamos saturando esos días de altas heladas, saturando el suelo de agua, lo cual es una contradicción por un lado, pero la necesidad en este caso, la prioridad en este caso es salvar las flores que no queden marcadas o anilladas por la helada, ¿sí? Así que esa tecnología está en uso, alto costo, pero si está bien aplicada en el momento y la noche de helada tardía que está monitoreada, bueno, me puede llegar a salvar una cosecha. La que sigue. Ceci, hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha, de rato se corta por el internet. ¿Escucharon algo Sí, o no se escucharon escucha. nada? Sí, se escucha. Bien, el problema que Sí. habíamos hablado con Ceci, a ver si está o no, era que por ahí ella también tenía problemas de transmisión y bueno, nos íbamos a quedar colgados. Bueno, a ver, ahí volvió. Hola, se fue Ceci, ¿ven? Bueno, quedamos nosotros, sí, quedamos lo que estamos. Si me permiten y me aguardan Acá un segundo. Hola, ¿se terminó las placas? Sí, Ceci está ahí. llegué, Hola, hola, Ceci. acá llegué. Hola, acá. Sí, esa es la última placa. Ah, bien, bien, buenísimo. Bueno, la propuesta de hoy era, bueno, justamente, digamos, enmarcar y enumerar los sistemas de aplicación de agua y el rol que tienen los sistemas tecnificados, ¿sí? Hoy, más que nunca, la demanda va creciendo año a año y, bueno, está muy bueno poder ir incorporando conocimiento para poder hacer uso de esa tecnología que está disponible. De mi parte, la propuesta de hoy era básicamente esto.
Y bueno, quedo a criterio de las preguntas y dudas que quieran, que alguno espera. Lamentablemente hoy no pudimos hacer la práctica, hubiera sido lo deseable, porque también nos íbamos a ver las caras para quienes hubieran podido participar. La propuesta para el jueves que viene, reiteramos, es poder filmar mientras estamos haciendo la práctica, donde todos vamos a tratar de meter mano y hacer la práctica de armado de un cabezal de válvulas, de un comando de válvulas, de un riego real. Eso es realmente, está muy bueno poder meter mano ahí. Y para quienes no puedan asistir, se va a filmar y se va a subir a la clase para que aquellos que no pudieron estar, por lo menos tengan parte de esa clase. Así que bueno, si hay alguna duda o pregunta, estoy a disposición, y si no, ya nos estaríamos viendo el jueves que viene. Esta clase de hoy se va a compartir también para aquellos que no pudieron sumarse, porque hubo problemas también de Wi-Fi y de la energía eléctrica por este viento que justo hoy nos aceptó, así que lo van a tener enviado, ¿sí? ¿Alguna duda o consulta?